Hola, mi nombre es Mari Carmen Equímigo y voy a explicarles los diagnósticos según los casos de Oliver Sacks. Bien, comenzamos con el caso vista a la derecha. Este caso comienza con la señora S, quien es una mujer de 60 años, quien ha sufrido un ataque que ha afectado específicamente las partes posteriores del hemisferio cerebral derecho. Ella estaba internada a cargo del neurólogo Sacks. Entonces, cuando las enfermeras iban a llevarle su comida o tal vez un postre o un café, ella siempre se quejaba de que le daban la comida a la mitad de porciones. Esto se debía a que el ataque que ella había sufrido había afectado específicamente el hemisferio derecho, y el hemisferio derecho es el que controla todo sobre el lado izquierdo. Entonces ella podía ver todo lo que pasaba a su alrededor, a su entorno, pero solo por el lado derecho. Es decir, que cuando le daban la comida, ella no veía toda la mitad de la parte izquierda, y ella solo comía el lado derecho. Entonces, tanto fue todo esto que hasta cuando ella se maquillaba solo lo hacía por el lado derecho, y a pesar de que las personas se reían, ella solo atinaba a decir que ella maquillaba lo que veía. Entonces, cuando pasó todo esto, el Dr. Sacks, en conjunto con la señora S, trataron de buscar alguna solución o alguna manera de poder sobrellevarlo. Así fue que entonces decidieron probar con una cámara de pantalla, para que ella pudiera ver a través de esto el lado contrario y pudiera así maquillarse el lado derecho. Pero esto resultó totalmente desastroso, no tuvo buenos resultados. Entonces, la señora S decidió quedarse con la silla de ruedas giratorias que ya tenía. Así, cuando ella quisiera ver la otra mitad de la comida, pudiera dar las vueltas que sean necesarias por el lado derecho. Entonces, en el diagnóstico que tenemos, primero es el sintomático. El sintomático es que había perdido la noción total del lado izquierdo. En el etiológico tenemos el ataque que había sufrido. En el topográfico tenemos el lóbulo parietal, hemisferio derecho y segunda unidad funcional según Luria. En el sindromático tenemos olvido unilateral y hemidesatención. En el segundo caso que tenemos es la enfermedad de Cupido. Bien, aquí este caso comienza con la señora Natasha K. Ella es una mujer de 90 años, quien ha presentado cambios en su comportamiento. Es decir, ella era antes muy tímida y ahora se mostraba bastante efusiva, muy alegre, extremadamente. Esto ya no lo notaban de raro al principio, pero las amistades sí, porque ella, como vuelvo a repetir, era bastante tímida. Ella, al pensar esto que le decían las amistades, trató de pensar e imaginó que ella tenía la enfermedad de Cupido. Así fue que ella acudió al neurólogo Sacks y le contó todo esto, porque esto ya venía pasando un año atrás. Cuando Natasha le dijo la enfermedad que ella suponía que tenía, el neurólogo se quedó pasmado porque él no sabía a qué se refería a ella. Así fue que ella le comenzó a explicar que ella había trabajado muchísimo tiempo antes en un burdel, en el que las personas que estaban ahí denominaban a la enfermedad del sífilis como la enfermedad del Cupido. Su esposo, la señora Natasha K., decidió ayudarla a salir de esta enfermedad, pero al parecer no se había erradicado, sino solo controlado. Así fue que el doctor decidió hacerle el diagnóstico correspondiente, los exámenes, para poder ver si es que era cierto. Y bueno, tenía neurosífilis. Esto provocaba que la señora tenga esta efusividad y que además le hayan comenzado a gustar las personas jóvenes, los hombres jóvenes, es decir. Entonces ella estaba un poquito indecisa porque el doctor le dijo que podíamos curarlo, podíamos tratarlo, pero ella no quería porque se sentía muy bien. Ella sentía que había vuelto a rejuvenecer con esta enfermedad. Entonces le pidió al doctor Sacks que solamente pudiera eliminar las espiroquetas, las células que estaban mal, pero que no vaya a eliminar los efectos que ya habían realizado en ella, la efusividad y todo esto. Fue así que el doctor dijo, ok, está bien. Entonces eliminó, suministrándole penicilina a estas espiroquetas, y se pudo no manejar esos efectos que ya había tenido, sino dejarlos ahí. Bien, de acuerdo al diagnóstico, tenemos en el sintomático efusividad, demasiada alegría. En el etiológico tenemos la enfermedad del sífilis. Y en el topográfico tenemos la corteza, el lóbulo frontal, corteza prefrontal, órbito frontal, las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann. Y tenemos, según Luria, la tercera unidad funcional. Y como sindromático tenemos la neurosífilis. Ahora vamos por el tercer caso. Este caso se llama sí, padre, hermano.
Se trata de la señora B, que era una antigua química investigadora, quien había presentado cambios bruscos de personalidad. Al principio de todo esto se pensó que ella era hipomaníaca, pero cuando se dieron los resultados que le había hecho de los exámenes que le había hecho el doctor, se vio que ella tenía un tumor cerebral, un sarcómana inmenso que estaba afectando el cerebro, es decir, los sectores orbitofrontales. Como la señora B ya estaba internada, ella siempre confundía al doctor Sachs. Siempre le decía padre, o le decía hermana, o simplemente le decía doctor. Y esto se debía a que ella decía que porque estaba de blanco, pues era un sacerdote, un padre, porque estaba con bastante barba, pues parecía un doctor. Entonces ella confundía a todos los doctores. Y esto se debía porque ella pues decía que todo era igual, que no había diferencias. Todo esto le pareció bastante raro a los familiares y amistades que estaban con ella. Y el doctor también, muchísimo. Pero a pesar de todo esto que había pasado, ella no perdía para nada su inteligencia. Según con los diagnósticos tenemos en el sintomático cambios bruscos de personalidad. En el etiológico tenemos un tumor cerebral. En el topográfico tenemos las áreas 9, 10, 11 y 12 de Brodmann en la corteza orbitofrontal, lóbulo frontal. Y tenemos, según Luria, la tercera unidad funcional. En el sindromático tenemos a la esquizofrenia. Vamos por el siguiente caso, que se llama Al nivel. En este caso se presenta el señor MacGregor, que había sido muchísimo tiempo antes carpintero, y que sus amistades le habían dicho que en estos tiempos él estaba caminando inclinado a la derecha, pero que él no se daba cuenta de nada de lo que estaba pasando en su cuerpo. No percibía, no sentía que estaba caminando mal, mientras que las amistades sí. Cuando llegó al doctor, el doctor lo vio y le dijo qué estaba pasando. Él le contó todo esto y entonces el doctor lo primero que hizo fue mostrarle un espejo para que él pudiera ver su posición. Y efectivamente, Mac se dio cuenta de que estaba caminando inclinado y él no se daba cuenta de nada. Entonces el neurólogo decidió hacerle unas pruebas, la de las que salieron que él tenía Parkinson, que era lo que afectaba unas zonas que se llaman el nivel en el cerebro, y que esto estaba ocasionando que él caminara de esa manera. Cuando se trató de buscar alguna, no solución, pero sino una manera de poder sobrellevarlo, de que pudiera de alguna manera corregir esa postura, se intentó poner un nivel en los lentes que usaba MacGregor, para que si eso pudiera ubicarlo bien, de lo que estaba inclinado, el hecho ese peso que estaba, ese nivel que estaba en la izquierda, pudiera un poquito nivelarlo. Eso se intentó. Y a pesar de que se pensaba que tal vez no iba a poder funcionar de lo mejor, sí funcionó y funcionó muy bien. Y esto fue usado después con algunos pacientes quien se les podía de alguna manera indicar y poder corregir o poder sobrellevar esta posición. En el diagnóstico tenemos el sintomático, que es caminar inclinado a la derecha. En el etiológico tenemos la zona del nivel en el cerebro está afectada. En el topográfico tenemos el cerebelo. Y en el sindromático tenemos el Parkinson y trastornos de reflejos posturales. Bien, vamos al siguiente caso, que es este caso y último se llama el perro bajo la piel. Aquí entra un joven de 22 años que se llama Steve y que está estudiando medicina. Él era consumidor de drogas. Él un día tuvo un sueño en el que era un perro y que pues veía los colores distintos, no tenía una mejor vista cromática, identificaba todo con los olores, pero al despertar de este sueño, él se dio cuenta que seguía viviendo, era como si siguiera viviendo en ese sueño, porque olía mucho mejor, veía los colores distintos, se le había quitado esa palidez, lamentablemente de la realidad que se vive. Entonces él se sentía muy extraño, muy raro a todo esto, pero una de las cosas que sobresalieron aquí es que él podía identificar a las personas, a sus amistades, mediante su olor o solamente tocándolos. Podía de alguna manera distinguir sus emociones, cómo se sentían mediante esto. Y esto para las personas fue extraño e impropio. Es que tocarlos y olerlos para reconocerlos es como realmente si fuera un animal. Pero poco a poco todo este pensamiento y abstracciones le parecieron totalmente
difíciles, por todas las experiencias que ya estaba pasando con esto. Luego, después de 3 semanas, todo esto paró de la nada, fue un poco brusco. Es como si hubiera despertado y todo esto que ya tenía el sentido del olfato más despierto, todo se había ido completamente. Entonces, él estaba alegre de haber vuelto a la realidad. Estaba bastante alegre, pero también un poco triste porque volvía al mundo de la palidez, se había ido todo ese sentido extremo del olfato, de poder apreciar lo que sentían las personas con solo olerlos o reconocerlos solamente con el olor, y él se sentía bastante triste por esa parte. Después de 16 años, él llegó, ya no era estudiante, era un médico. Entonces él había dejado atrás ese joven estudiante, había dejado atrás también eso de consumir las drogas y era una nueva persona ahora. Aunque siempre se acordaba de lo que había pasado, todo ese recuerdo seguía presente. En el diagnóstico de esto, en el sindromático, tenemos el protopático. Y eso es todo. Muchas gracias.